Muy buenos días, bienvenidos a este espacio creado por AMEVEA. Gracias por atender a esta invitación. Bueno, vamos a dar inicio a la jornada avícola de Ibagué. Dada la contingencia que se ha presentado, no solo en Colombia, sino en algunos países aquí del área andina, sobre algunos brotes de influenza, pues se tomó la decisión de realizar este evento en forma virtual. Nuestro deseo era verlo realizado en forma presencial en la Universidad del Tolima, dado que esta semana pues están desarrollando la Semana de la Ciencia. Aprovecho para, además de saludarlos a todos ustedes y a quienes nos visitan desde Colombia y desde afuera, saludar al doctor Omar Aristizábal, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima. Asimismo, saludar al doctor Ramiro Mejía, profesor de producción avícola de la misma facultad, y naturalmente que a la doctora Lina Peñuela, quien es docente y nos acompañará hoy como moderadora, ya la presentaré. En nombre de todos los asociados de AMEVEA, en nombre de la Junta Directiva, les damos las gracias por estar acá. Como les expliqué, bueno, vamos a tener unas 4 conferencistas muy importantes, docentes algunos otros consultores de empresas muy importantes de la industria nacional e internacional. Ya la doctora Lina hará la presentación formal de cada uno, exponiendo su currículum profesional y ampliando un poco más sobre las conferencias que nos van a presentar. La doctora Lina Peñuela, quien nos acompañará hoy como moderadora, es médica veterinaria y zootecnista, egresada de la Universidad del Tolima. Cuenta con una maestría y un doctorado en el área de nutrición de monogástricos de la Universidad Estatal de Maringá en Brasil y recientemente culminó sus estudios de postdoctorado con la Estatal de Carolina del Norte. Es docente e investigadora de la línea de profundización en avicultura de la Universidad del Tolima, es asociada a MEVEA, es miembro de la junta directiva nuestra y hace parte de nuestro comité científico. La doctora Lina manejará la reunión. Una nota especial es que le pedimos a todos que las preguntas las formulen a través del chat y pues la doctora Lina las estará recogiendo y al final de la jornada las estará trasladando a los conferencistas. Muy buenos días, muchísimas gracias César por la introducción. Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada avícola de AMEVEA Universidad del Tolima. Pues como ya lo dijo César, lamentablemente no podemos estar de manera presencial, pero lo importante es poder continuar aquí en contacto y actualizándonos. Bueno, aprovechando entonces, antes de iniciar esta jornada, queremos extenderle un saludo también muy especial al doctor Pedro Villegas, que hoy se encuentra de cumpleaños. Entonces, desearle muy buena salud, bendiciones y pues un agradecimiento especial por todo lo que ha realizado y ha hecho por la avicultura nacional e internacional, principalmente desde la Universidad del Tolima y AMEVEA. Entonces, un saludo muy especial para él y que esperamos que tenga un día pues muy agradable. Ya vamos a dar inicio con el doctor Gustavo Quintana. El doctor Gustavo Quintana es médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad del Tolima. Tiene una maestría en producción avícola en la parte de nutrición avícola, específicamente de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Es coordinador de nutrición de pollo en Golden del Grupo BIOS. Y pues vamos a darle paso entonces al doctor Gustavo. Lo tenemos ahí. Listo, bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, pues agradecerle a MEVEA por esta invitación, a la Universidad del Tolima, a la doctora Lina Peñuela por hacernos partícipes de este evento. En el día de hoy traemos una charla que se llama Los desafíos de la producción avícola de la producción avícola enfocada hacia las materias primas que utilizamos en nutrición. Entonces, digamos que vamos a pasar aquí el contenido de esta presentación, pues vamos a ver qué desafíos estamos enfrentando, cuáles son las implicaciones de la crisis o los retos que nosotros estamos teniendo hoy en día, las implicaciones de esta crisis, qué estrategias podemos usar para mitigar el impacto y las conclusiones. ¿Listo? Tengo por aquí un timer para ser justos con el tiempo. Listo. Entonces empecemos con los desafíos que estamos enfrentando y la idea es contarles más o menos una historia de lo que hemos vivido en los últimos periodos, ¿cierto? Entonces en los desafíos, digamos que principalmente los desafíos que
nosotros vivimos en la industria de producción avícola, están asociados al costo de materia prima y disponibilidad, ¿cierto? Y sabemos que cuando la disponibilidad de este falla, pues va a afectar directamente el costo de materia prima por un efecto de oferta y demanda. Y esto se debe a que Colombia es un país altamente dependiente de la importación de las materias primas. Entonces empezamos con efectos, por ejemplo, económicos. Vemos de que Colombia hemos tenido una alta inflación, una inflación muy elevada durante el último año, ¿cierto? Las cosas están muy costosas, lo hemos visto y todo lo hemos sentido, ¿cierto? Y sumado a esto, nosotros tenemos también la dinámica de la variación de la tasa representativa del mercado o del dólar, ¿cierto? En la que hemos visto un incremento en las que empezamos el año más o menos, permítanme, si van a ver aquí, mi puntero. ¿Sí están viendo mi puntero? Sí. Entonces vemos de que en el año 2021, finalizando el año 2021 y comienzos del 2020, empezamos con una tasa sobre los 3.800, que oscila entre los 3.800 y los 4.000 pesos, ¿cierto? Pero en este momento nos hemos encontrado en tasas cercanas a los 4.800 o los 5.000. ¿Por qué esto nos va a influir directamente en la producción avícola? Se debe a que Colombia, como importador de materia prima, todas sus negociaciones que se hacen en dólares. ¿Cierto? Pasamos a otros contextos, por ejemplo, los contextos sociales, en los que tenemos, por ejemplo, la guerra de Rusia en Ucrania, y estos factores generan este tipo de situaciones a nivel global, ¿cierto? Generan unos cambios en los consumos de materia prima o en las disponibilidades que se generan, ¿cierto? Sabemos de que Rusia y Ucrania son uno de los principales productores de trigo a nivel mundial y otros abastecedores de materias primas, como por ejemplo la urea, que se usa como fertilizante para los cultivos. Esto que genera, vemos por ejemplo acá esta gráfica, ¿cierto? En el 2021 o finalizando el 2021 en la línea roja, vemos de que Ucrania alcanza a exportar cerca de las 5 millones de toneladas de maíz, mientras que al comienzo de la guerra sobre febrero o marzo ya casi no le permite hacerlo, ¿cierto? Y vemos de que aunque en marzo de los años anteriores Ucrania, bien sea, no está exportando las mismas 5 millones de toneladas, sí está exportando 2,5, 3,5, 4 millones de toneladas, dependiendo del año y de otros factores. Aquí vemos una leve incremento, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos estos incrementos en disponibilidad o en exportaciones de materia prima, en el caso del maíz, se debe a que Ucrania está realizando lo que ustedes han escuchado como los movimientos de materia prima de carácter humanitario, que se supondría que deberían ir hacia países africanos donde tenemos problemas de hambre y demás, ¿cierto? Pero cuando nosotros analizamos las estadísticas de esas exportaciones de maíz por parte de Ucrania, este maíz está quedando concentrado en Europa. ¿Sí? ¿Qué es lo que genera esto? Que, por ejemplo, si yo tomo un valor promedio de 4 millones de toneladas de maíz es un valor muy interesante y ya lo vamos a ver por qué. Pero si yo me centro, digamos, en este panorama solamente en Ucrania, ¿cierto? Sin tener en cuenta, y solamente hablando de maíz, sin tener en cuenta, por ejemplo, Rusia, que es el mayor productor de trigo, uno de los mayores productores de trigo a nivel mundial, esto resulta en que yo le estoy quitando disponibilidad al mercado de 3,5 millones de 4 millones de toneladas. Eso es un valor significativo para el mercado. ¿Y qué representa esto? Cuando yo le quito esta disponibilidad, significa que los mercados o los países que están dependiendo de las importaciones de maíz provenientes de Ucrania y de esta región no lo van a poder hacer como normalmente lo venían haciendo y obligan a esos países a cambiar esta dinámica de consumo y a buscar en otros mercados posibilidades para poder abastecerse, ¿cierto? Antes de de que sucediera la guerra, entonces también, si ven, estamos yendo más o menos hacia atrás. Entonces, antes de que sucediera la guerra en Ucrania, ¿cierto? Tuvimos también las protestas sociales en Colombia. Estas protestas sociales que generaron
generaron bloqueos y generaron dificultades en las cargas logísticas, ¿cierto? Incrementando, hubo dificultad para transportar materias primas desde los puertos hacia las plantas de alimentos. Además en muchas ocasiones no se podía incluso transportar, y desde la cadena logística tampoco podía salir alimento desde las plantas de producción, desde las plantas de alimentos hacia los centros productivos o a las diferentes granjas de todas las especies. Y esto genera que además se elevaron de manera considerable los fletes terrestres para poder hacer llegar estas mercancías. Antes de la protesta social en Colombia, entonces ustedes vemos que también tuvimos la pandemia del coronavirus, ¿cierto? Digamos que grandes de las afectaciones de esto que hubo se debió a que el mercado prácticamente quedó paralizado. Ustedes, si recuerdan las fotos de los aviones, todos los aviones parqueados en los aeropuertos, los muelles completamente llenos, los puertos marítimos completamente llenos y con mercancías represadas. Entonces vemos estos efectos, y a partir de la pandemia del coronavirus nosotros también conocimos otro de los efectos, que fue de que se empezaron a cerrar puertos en China, ¿cierto? Que es uno de los principales abastecedores del mundo, no solamente en materia prima, sino a nivel logístico de todas las cosas. Se cierran puertos, no solamente en China, pues en el mundo. Se empiezan a presentar congestión por los movimientos marítimos de las mercancías. Adicionalmente, China establece una política de cero COVID, lo que lleva a que haya una reducción sustancial del personal disponible para trabajar en los puertos, ¿cierto? Y adicionalmente, pues digamos que los puertos de Shanghái y otros puertos de China que son importantes, ya los veremos, tuvieron este tipo de afectaciones. ¿Qué resultó a partir de esta pandemia del coronavirus a nivel logístico? Lo que nosotros conocemos como la crisis de los contenedores. Básicamente, la crisis de los contenedores, que nos dicen el origen, pues tenemos la pandemia en el 2020 y los países comienzan a cerrar sus fronteras. Durante esta crisis, China es el primero que empieza a cerrar sus puertas de transporte, ¿cierto? Desde otros países. Y después de que China abre y logra controlar, porque si recuerdan, durante ese periodo y debido a la política de cero COVID, China logra tener unos momentos de reapertura económica importantes, pero es cuando el resto del mundo empieza a sufrir las consecuencias de la pandemia y Occidente empieza a cerrar los puertos. ¿Esto qué hace? En el flujo marítimo nosotros necesitamos de que, igual que en los camiones que pasan a nivel terrestre, ¿cierto? Nosotros necesitamos de que los buques lleven los contenedores con materia prima o con diferentes mercancías hacia su puerto de destino, y allí esos contenedores podrían ser utilizados por otras mercancías para mandar buques de regreso y así empezar a generar las transacciones. Cuando se empiezan a generar los represamientos en alta mar, digamos, de todos los buques que no pueden atracar hacia los puertos, lo que genera es de que se empiezan a generar ciertos desvíos adicionalmente de estos buques con mercancía, y hace que todos los contenedores empiecen a quedar represados en puntos en donde no se necesitan. Claro, cuando yo hago esto, pues voy a tener en puertos donde no necesito una cantidad de contenedores importante que me abastece mercancías a nivel global, y donde necesitamos tenerlos, los contenedores no están. Entonces empieza a haber una escasez. Gran parte de esto queda represado adicionalmente en China, y con esta política de cero COVID y los represamientos, pues se aumenta la crisis. Cuando empezamos nosotros a trabajar también el tema de las vacunaciones a nivel global, sucede que más adelante los puertos de Estados Unidos, digamos que hay unos rebrotes en China, en el puerto de Ningbo y en Shushan en agosto del 2021, y bueno, adicionalmente, si recuerdan, hubo el encallamiento del Evergreen, uno de los buques, comerciales más grandes del mundo, ¿cierto?, en el canal de Suez, y empieza a generar cierto tráfico. Hay unos colapsos en puertos, principalmente en Estados Unidos, en California
y se forman largas esperas para las descargas y se incrementa la crisis que veníamos viviendo con China. Digamos que esto a nivel logístico que generó que los fletes marítimos empezaran a incrementar sustancialmente y cuando los fletes marítimos se incrementan, pues finalmente, ¿qué es lo que sucede? La materia prima o las mercancías que se están recibiendo tienen que absorber ese sobrecosto de flete marítimo para poder seguir en el negocio, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos en este momento de panorama? Estamos más o menos, digamos que tranquilos porque empiezan a bajarse los precios de los fletes marítimos, pero ¿qué sucede? Entonces están cayendo tanto que ahora nos están reportando de que esto es una gran señal de que está comenzando una recesión global, ¿cierto? Por otro lado, en temas ambientales, vemos de que esto es reciente, en noviembre primero, Bloomberg reporta de que el río Mississippi está llegando a niveles bajos, se está secando a niveles bajos históricos, ¿cierto? En el momento en el que el mundo más lo necesita. ¿Y por qué es importante el río Mississippi? Cuando nosotros vemos, estos son los afluentes, ¿cierto? Los buques llegan a través del Golfo de México, pero los buques no son capaces de transitar por estos ríos. Entonces, lo que sucede es que entre estos ríos y todas sus conexiones se encuentran barcazas que navegan a través de él para llegar hasta el cinturón del maíz y en el cinturón del maíz se abastecen principalmente de torta de soya y de maíz que se exporta hacia diferentes países. Y entonces aquí nosotros nos preguntamos, pero venga, ¿y esto por qué es importante o esto por qué es relevante para nosotros? Lo que sucede es que Colombia, a través de este río, solamente, digo jocosamente, solamente está importando 4.8 millones de toneladas de materias primas. Cuando nosotros tenemos este número de 4.8 millones de toneladas, ¿cierto? Y adicionalmente que el mundo o el mundo se está abasteciendo a través de este afluente de 68.7 millones, empieza adicionalmente a haber un retraso adicional en los temas logísticos de cargue de granos hacia diferentes países y volvemos al mismo punto, le estamos quitando disponibilidad al mercado de estas materias primas o quizás no la disponibilidad, sino la entrega en el momento oportuno en el que se debe hacer. Cuando nosotros vemos las estadísticas, por ejemplo, de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, estamos viendo de que en Colombia a la fecha, esto es del 2022 a la fecha, ¿cierto? Se han importado 4 millones de toneladas de maíz, en las que de estas el 67.5% proviene de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, tenemos de que aunque Estados Unidos tiene la capacidad todavía de producir maíz, no está siendo capaz de entregárselo al mercado. Tenemos un incremento nuevamente de los fletes marítimos potencialmente, y eso obliga a que, por ejemplo, en los términos de Colombia, estemos buscando otros orígenes, otras fuentes que nos puedan satisfacer esas necesidades, como es el caso de Brasil y Argentina, en las que se han realizado importación también de estos granos. Entonces, en este tema, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? En el 2000, ese es el precio histórico del maíz, esos son los precios de futuros del maíz en centavos por bushel. Lo que vemos es que en el 2019, que fue un año relativamente estable, ¿cierto? Tuvimos estos precios. ¿Qué es lo que sucede? En el 2020 vemos de que el precio promedio con respecto al 2019 bajó un 5.33% y volvemos exactamente a lo mismo. Tenemos en este momento, sabemos de que Estados Unidos sigue produciendo maíz, los inventarios siguen subiendo, pero el mundo no es capaz de transportarlo hacia sus destinos. Es decir, probablemente por un efecto de oferta y demanda tenemos una disminución de los precios, porque en el 2020 tuvimos la pandemia. ¿Qué pasa en el 2021? En el 2021 tenemos una reactivación económica de la mayoría de los países y vemos que el precio del maíz se dispara sobre 51% con respecto al del precio que venía trabajando en el 2019. E igualmente en el 2022 tenemos de que el maíz sube 82% con respecto a esto. Y ya lo vamos a ver en términos de nutrición, qué es lo que sucede. Volvemos nosotros al tema
volvemos nosotros al tema de la tasa representativa del mercado. Tenemos un precio del maíz relativamente estable durante estos 2 años, ¿cierto? Cuando se reactivan las economías se dispara de manera increíble, ¿cierto? Y aquí nosotros empezamos a ver de que hay una tendencia que probablemente él está cambiando su precio. Este precio está actualizado al 28 de noviembre, ¿cierto? Entonces vemos de que probablemente hay un descenso en los precios del maíz, pero volvemos a las tasas representativas del mercado. ¿Y esto qué genera? Que nosotros, por más de que en este momento, con la tasa que nosotros estamos manejando y como las negociaciones se realizan en dólares, por más de que el precio del maíz caiga, la tasa alta que nosotros estamos pagando en este momento no nos alcanza a compensar, ¿cierto? Esa disminución del costo que estábamos viendo con respecto a los otros años. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la torta de soya igualmente, a la fecha se han importado cerca de 1.300.000 toneladas, de las cuales el 84% proviene de los Estados Unidos. Y si analizamos los precios de la torta de soya desde el 2019, pues vamos a encontrar una dinámica muy similar a la que vimos con el maíz, ¿cierto? ¿Qué pasa con el río Mississippi? Esta es la primera vez que nosotros estamos viviendo esto. Resulta que no, digamos que en la situación que se está viviendo en este momento con el río Mississippi es que se está secando, pero por ejemplo en el 2019 nosotros tuvimos también una crisis en los que por el contrario se inundó. Crecen tanto los niveles que hacen que los Estados Unidos empiecen a cerrar ciertos afluentes para que el río no siga creciendo y genere desastres naturales más fuertes, y se impide el tránsito de barcazas a través del río. Y durante esta época encontramos de que los precios del maíz nuevamente vuelven a subir y los inventarios nacionales empiezan a disminuir. Entonces, si lo ven, nosotros tuvimos tanto problemas por sequía como problemas por inundación con el río Mississippi, que es un afluente importante para la importación de granos y de materia prima desde los Estados Unidos. A nivel ambiental nos sucede también esto. Esto fue una de las instalaciones de exportación de granos de Cargill localizada en Luisiana. Y vemos que después del paso del huracán Aida el año pasado, en 2021, se generan daños a las instalaciones, ¿cierto? Digamos que este daño puede ser uno de los daños menores que podemos encontrar en este tipo de instalaciones, y su reparación solamente tomó más o menos sobre 15 días, sobre 2 semanas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que muchas veces las afectaciones no pueden ser de este tipo, sino que son afectaciones mucho más graves que inhabilitan por completo estas instalaciones para la exportación, y lo mismo, estamos represando o estamos quitando al mercado esta disponibilidad de materia prima que finalmente tiene como destino la exportación. Y cuando suceden estos hechos naturales, digamos en el tema de los huracanes, se pueden perder también cosechas completas de maíz en diferentes estados y dependiendo también de la región. Entonces, en el caso de que yo soy un productor de maíz en los Estados Unidos, lo que yo voy a pensar es, hombre, si yo sé que la semana entrante viene un huracán y mi maíz está próximo a cosecharse, ¿cierto? Pues y sé que hay una gran probabilidad de que mi cosecha de maíz termine en esto, pues yo qué prefiero hacer. Pues yo cosecho, ¿cierto? Entonces yo prefiero sacar lo que tengo como se encuentre, lo que tengo como se encuentre, y tratar de salvar la mayor parte del cultivo posible. Entonces, el maíz también tiene cuando él empieza ya a madurar y empieza a estar próximo para la cosecha, él tiene que alcanzar unos niveles de humedad, unos porcentajes de humedad idóneos para la cosecha que deberían estar cerca entre el 20 y el 22%. Esto hace que cuando se acercan estas situaciones, los productores pueden decir, yo voy a cosechar así mi maíz esté al 32, al 34, al 36% de humedad. ¿Y eso qué resulta? Resulta que yo voy a tener un maíz altamente húmedo, ¿cierto? Pero yo igual necesito secarlo. Entonces la decisión va a ser aumentar las temperaturas de secado, para intentar secar el maíz mucho más rápido y poderlo exportar. Pero nosotros vemos también trabajos a nivel nutricional en la que la temperatura del secado, o por ejemplo el contenido de humedad a la cosecha, afectan las propiedades nutricionales del maíz, que finalmente es lo que nosotros recibimos para la formulación de las dietas en
en avicultura. Y esto sumado al tiempo que gasta en tránsito, ¿cierto? Los buques desde los Estados Unidos hasta Colombia, pues resulta que una alta humedad, un secado a alta temperatura, un menor tiempo, ¿cierto? Más el tiempo que demora el maíz en tránsito, pues podemos estar recibiendo en Colombia maíz de estas características, ¿sí? Por otro lado, ¿qué vemos? Aquí vemos unos chanchitos, ¿cierto? Unos cerditos, y vamos a pensar, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la porcicultura? Y vemos dos personas de China. China en los años recientes tuvo unos brotes de peste porcina africana y estos brotes afectaron seriamente la producción porcícola en China. Adicionalmente, durante esta época, China también sostuvo una guerra comercial y arancelaria con los Estados Unidos bastante fuerte con el presidente Trump, en la que estaban peleando el tema de comercio, aranceles, importaciones. Si ustedes recuerdan, hubo los temas que salieron de TikTok, unos temas de Apple y demás. Para no salirnos del tema, China, lo que pasa es que China, la producción porcícola en China estaba centralizada o estaba tradicionalmente hecha como cerdos de traspatio. Cuando ellos sufren tanto con el tema de la peste porcina africana, entonces ellos buscan una forma de poder controlar esta situación y empiezan a crear granjas de este tipo, edificios de 12, 14, 15 pisos en los que ellos pueden albergar una gran cantidad de cerdos y empiezan una producción de cerdo tecnificada. ¿Eso qué significa? Que yo tengo mi cerdo de traspatio en el que el cerdo, como se hacía antiguamente en Colombia, ¿cierto? Que se alimentaban con las sobras de las personas, que se suplementaba con materias primas básicas, que no tenía una formulación, una nutrición establecida, y yo entro a un sistema de estos, empiezo a incrementar una demanda de alimento balanceado para producir en condiciones tecnificadas. ¿Cierto? China, como dicen, si a China estornuda, el mundo le da pulmonía o le da neumonía, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que elevo la demanda de alimento balanceado desde China, ¿cierto? Y cualquier porcentaje pequeño que China diga necesito esto, para el mundo le va a representar. Esto hace que ellos empiecen a negociar esa guerra arancelaria y comercial que tenían con los Estados Unidos y le dicen, venga, necesitamos que entonces nos vendan soya. ¿Y qué es lo que hacen? Empieza Estados Unidos a venderle soya y, por así decirlo, se llevan prácticamente toda la soya del mundo, lo que incrementa el precio de la misma. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos este panorama, entonces nosotros pensamos cuáles son las implicaciones que esto lleva, ¿cierto? Entonces tenemos primero pues una disrupción de la cadena de suministros, bien sea por contextos ambientales, por el tema de la guerra, por incrementos de fletes marítimos, por retraso de los buques para los cargues. Tenemos una menor disponibilidad porque esa disrupción de la cadena de suministro y el justo a tiempo hace que las materias primas ya no me lleguen, ya no estén tan disponibles como estaban anteriormente, ¿cierto? Y se presenta un cambio en la dinámica mundial de consumo de materia prima. Como les decía, si nosotros vemos el ejemplo de Ucrania, si yo le quito una cantidad de toneladas que el mundo estaba consumiendo, pues yo como país tengo que ir a buscar en los otros mercados a quién le puedo ir a tomar un poco para poder mi necesidad. Y dentro de esto es importante analizar el papel de Colombia y de otros países como importadores en el mercado. Si bien el tamaño de nosotros hace que no seamos un jugador importante en la importación de materia prima, ¿eso qué significa? Que otros países con un poder adquisitivo mucho más alto, prácticamente con mucho más dinero, ¿cierto? Y una mayor capacidad de recepción de materia prima, pues va a ser probablemente un país que sea elegido para poderle vender eso, y eso nos va a afectar directamente a la disponibilidad de la materia prima para consumo interno. Todas estas dinámicas de las protestas sociales, de los problemas ambientales y demás, también nos generan unos altos costos de los fletes marítimos y terrestres, que finalmente la materia prima tiene que absorber esos costos, y una afectación de la calidad de la materia prima, como ya nosotros lo vimos en el tema de maíz. Entonces aquí nosotros pensamos, ¿cierto? Pero venga, ¿esto es realmente nuevo? Discúlpeme, tomo aquí un poquito de café. Esto es realmente nuevo, entonces
les hago una invitación a que nos demos ahí 10 segunditos. En lo que pensemos, lo que les acabo de resumir ha sido un resumen de solamente de los últimos 3 años eh, que hemos vivido en la industria avícola, empezando desde el 2019 con las inundaciones del río Mississippi, hasta lo último que es la inflación, la tasa representativa del mercado, la guerra con Ucrania y demás. Entonces resulta que a mi consideración, pues resulta que esto no es nuevo, ¿cierto? La industria, constantemente nosotros estamos en problemas, constantemente nosotros estamos en crisis de disponibilidad y de costo, ¿cierto? Entonces la percepción es de que no es de que en este momento estamos en crisis, sino que estamos atravesando por un momento geopolítico, social y económico que es diferente, ¿cierto? Y que cada uno de estos momentos pues viene con sus propios retos que en toda la cadena de la industria, abastecimiento, producción de alimento, incubación, granjas y demás, pues tenemos que resolver de manera diferente porque los retos productivos y logísticos pueden ser similares, ¿cierto? Pero lo que sí estamos viendo es que estos retos son mucho más frecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros antes teníamos crisis de este tipo, por ejemplo, una vez al año o una vez cada 2 años, pero nosotros ahora las estamos viendo un nuevo caso, ¿cierto? Un nuevo tipo de crisis cada 3 meses. ¿Sí? Y sin mencionar, digamos, y sin irnos hacia otro lado, en el tema que hoy nos hace que estemos, por ejemplo, reunidos de manera virtual. Probablemente una nueva crisis que se pueda generar en el sector es el tema de la influencia. Y aquí hay un mensaje muy importante que tomé de una charla que vimos la semana pasada con un consultor en la empresa, ¿cierto? Y es que hay una gran diferencia entre los inventarios existentes versus los inventarios disponibles. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de Ucrania, tienen en este momento almacenados una gran cantidad de granos de trigo y de maíz, pero en este caso, pues no está disponible para el mercado. ¿Cierto? Más o menos lo que estábamos viendo al comienzo. Cuando nosotros empezamos a ver desde los costos de producción cuál es la implicación de todo este tema de las materias primas, ¿cierto? En el caso del pollo de engorde, ¿cierto? Vemos que en el 2019 podríamos pensar de que una dieta ponderada estaba alrededor de los 1.400 pesos por kilo, ¿cierto? Es decir, que una conversión estándar de 1.50, yo me estaba gastando 2.100 pesos por cada kilogramo de pollo y que un punto de conversión me estaba costando pues esta diferencia que serían los 14 pesos por kilo. ¿Sí? Cuando yo pienso de que la alimentación es el 80% de los costos de producción, yo me doy cuenta de que si hago esta regla por regla de 3, ¿cierto? Me doy cuenta que el 17.5 pesos por kilo, ¿cierto? Es lo que me valía el punto de conversión en producción avícola. ¿Cierto? Es lo que me valía un punto de producción, incluyendo los costos fijos y demás. Ahora, cuando nosotros trasladamos esto mismo a un escenario como en el 2022, vemos de que una dieta ponderada podría estar sobre los 2.600 pesos para ejemplificar, ¿cierto? Por unos 50 me estoy gastando 3.900 pesos por kilo de pollo y un punto de conversión me estaba costando 26 pesos por kilo. Si yo asumo lo mismo de que la alimentación es el 80% de los costos, 32.5 pesos sería lo que me estaba costando el total de un punto de conversión en mis instalaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el costo de producción ha aumentado en los últimos 3 años en el pollo engorde 84%, considerando que solamente el alimento subió de precio. ¿Por qué digo que solamente el alimento? Porque con esta dinámica inflacionaria que nosotros hemos tenido, y adicionalmente, con la poca disponibilidad de materias primas y principalmente ahora con el tema también de la guerra, ¿cierto? Los costos de energía están incrementando. Entonces nosotros vemos también de que, por ejemplo, hemos tenido problemas en producción avícola como hay una falta de personal para trabajar en las granjas, el precio del gas ha subido increíblemente, hay otras dinámicas que hace obviamente que la proporción entre costos fijos y costos de alimentación varíen, ¿cierto? Entonces podemos pensar de que ha subido el costo de producción en pollo 86% en los últimos 3 años. Cuando nosotros vemos esto en el tema de postura, ¿cierto?
teniendo en cuenta un valor estándar, podría decirse de 70 semanas de producción con un 82% de producción promedio, ¿cierto? Y un consumo promedio de 112 gramos ave día a una dieta ponderada de 1.300 pesos por kilo, ¿cierto? Estos parámetros me dan más o menos 1.63 de conversión acumulada al final del ciclo, ¿cierto? Eso quiere decir que yo me estoy gastando 2.119 pesos por cada docena de huevos. Cuando yo incremento un punto de conversión para saber la diferencia, veo que el punto de conversión me está costando 13 pesos por docena y igualmente revisamos acá, dice que 14 pesos realmente serían 13, ¿cierto? Por 100 dividido en 80, esto me da cerca de 16 pesos, de 16.25 el costo de producción o el 16.25 lo que me vale un punto de conversión en postura. Cuando llevamos este mismo ejemplo hacia el 2022, con los mismos parámetros productivos, pero con una dieta una dieta ponderada de 2.400 pesos, vemos que yo me estoy gastando 3.912 pesos por docena de huevo y que un punto de conversión en la alimentación me está costando 24 pesos por docena. ¿Cierto? Si vemos que 24 es el 80% de los costos de producción, me estoy gastando 30 pesos me estoy gastando 13 pesos por cada punto de conversión que yo tenga adicional, ¿cierto? Eso lo llevamos cuando nos pueden variar, por ejemplo, estos porcentajes de producción. Eso significa que en postura los costos de producción también que vienen solamente de la alimentación nos han subido 84.6% en los últimos 3 años. ¿Qué implicaciones tienen estos costos? Porque nosotros decimos, bueno, pero es que finalmente también hay una inflación y también hay un índice de precios al consumidor que se viene presentando, ¿cierto? Según las cifras del DANE que se presentaron, estas son las últimas cifras que presenta el DANE a octubre del 2022, es de que el índice de precios del consumidor alcanzó el 12.22%, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Todos los hemos sentido, las cosas están como caras, ¿sí? Y decimos, hombre, 12.22%, pero cuando nosotros vamos y vemos los índices de precios al productor en la industria de agricultura, ganadería y pesca se han incrementado los costos del 39.72%, ¿sí? Pero probablemente en avicultura y en los demás sectores, nosotros no estamos viendo unos incrementos de los precios del 39%. ¿Cuánto estamos viendo? El 12%. ¿Qué significa? Que al productor le están subiendo 39% los costos de producción, pero al cliente solamente le estoy transmitiendo un 12%. Y la conclusión de esto es de que no se logra transmitir el 100% del incremento de los costos de producción al consumidor, ¿sí? Y por otro lado, de que sabemos de que los precios del pollo en pie y del huevo son altamente sensibles a las condiciones del mercado. Estos valores están, digamos, ligados, por ejemplo, al encasetamiento de las aves y disponibilidad. En este momento, por ejemplo, yo creo que la semana pasada tuvimos unos precios muy bajos de sacrificio, mientras que los precios del huevo todavía se encuentran altos, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para mitigar el impacto? Yo lo voy a tratar desde dos puntos, ¿cierto? Y es desde un punto de vista logístico, ¿cierto? No quisiera ahondar mucho en esto porque no es un tema tan fuerte, pero sí es lo que nosotros hemos visto desde las compañías y es de que necesitamos trabajar en una administración de riesgos, ¿cierto? Necesitamos elaborar los presupuestos para nuestras producciones, ¿cierto? Podemos adicionalmente generar diferenciación en el mercado a través del producto, tomar decisiones estratégicas, ¿cierto? Y es muy importante trabajar los costos de reposición de los inventarios de producto. ¿Eso qué significa? Que en un momento en el que todo se encuentra barato, ¿cierto? Pues entonces yo voy a comprar mucho, pero entre la diferencia en cuando yo me acabo mis inventarios de producto y hago la reposición del siguiente, esos precios van a estar altos y los costos se me van a incrementar sustancialmente. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Trabajar en mi producción y con mi presupuesto, busco trabajar con un precio de reposición elevado para que en el momento en el que se presenten alzas debido a la inflación o la tasa representativa del mercado, los golpes económicos dentro de las empresas no tengan que ser tan altos.
¿cierto? Y desde el punto de vista nutricional, entonces tenemos diferentes estrategias. Por ejemplo, el uso de fuentes alternativas de materia prima. En Colombia nosotros sabemos de que somos muy buenos productores de subproductos, ¿cierto? Tenemos arroz, tenemos harinas de maíz, tenemos afrechos, palmistes y otra serie de materias primas que potencialmente esto nos pueden ayudar a cumplir las necesidades nutricionales que tienen las dietas de los animales, ¿cierto? Y nos podrían ayudar a reducir los costos de producción en estas dietas que requieren tanto maíz y torta de soya. Evaluar y ajustar los niveles nutricionales según la necesidad del reto. Ya vamos a ver, este es un punto importante, pero quiero que veamos allí un trabajo. Evaluar los niveles máximos de inclusión de materia prima, es decir, en los programas pues, de formulación también. Cada vez que yo restringo que entre más una materia prima, eso me genera a mí un sobrecosto. Yo tengo que evaluar también en campo y con los animales cómo se me comporta, ¿cierto? En el caso, por dar un ejemplo, sabemos de que los destilados los destilados de maíz pueden ser una materia prima abrasiva para el intestino de las aves. Yo no espero que me entre 40% en una fórmula, ¿cierto? Pero si yo estoy trabajando al 5 o al 10% y veo que puedo incrementar 1 o 2% en ese nivel máximo de inclusión, pues me puede generar a mí un beneficio para intentar compensar la alza de precios. Y evaluar, por ejemplo, planes de alimentación dentro de las producciones y los retornos a la inversión sobre los nuevos aditivos. Sabemos de que en las producciones nos visitan diferentes proveedores, diferentes estrategias nutricionales que nos pueden ayudar, cosas para el alimento, cosas para el agua, que nos podrían ayudar eventualmente, ¿cierto? Aquí cuando nosotros vamos al tema de la disminución de la densidad, de la densidad nutricional de una o de varias dietas, aquí hay que ser muy precavido con este tema. ¿Por qué? Estamos viendo, esto es un ejemplo, eso es un ensayo que nosotros hicimos en una de nuestras granjas experimentales, ¿cierto? En el que evaluamos 4 niveles nutricionales de una dieta, ¿cierto? Y vemos claramente cómo empezando el nivel 1 es el nivel más alto, ¿cierto? O un nivel estándar de nutrición y a partir de allí empezamos a disminuir estos niveles nutricionales. ¿Qué es lo que encontramos? Que aquí hay diferencias significativas entre los tratamientos y claramente estamos viendo de que hay una pérdida del desempeño de los animales a 38 días, ¿cierto? Disminuyendo estos niveles. Entonces hay que ser es una estrategia desafiante, pero hay que tener bastante cuidado y hay que ser muy precavido con este tema para no llegar a producir, digamos, este tipo de errores, porque si recordamos, aquí tenemos una conversión de 1.41, ¿cierto? 1.41 más o menos, y aquí debería estar una conversión sobre 1.46, es decir, estoy perdiendo 5 puntos de conversión. Y si recordamos los costos de producción en este momento, que son 32.5 pesos por pollo, ¿cierto? En 5 puntos de conversión, estaría perdiendo en eficiencia 162.5 pesos por kilo. Entonces es una estrategia disponible, pero es una estrategia de bastante cuidado. Y por otro lado, podemos utilizar diferentes tecnologías que se encuentran disponibles en el mercado para aumentar la digestibilidad de las materias primas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Sabemos de que estamos comprando el maíz, ¿cierto? El maíz es el principal aporte de energía para las dietas. Entonces, cualquier cosa que yo pueda utilizar, por ejemplo, como maíz, como aporte de energía a las dietas. En el caso de los fosfatos, no, digamos, en este contexto solamente estoy hablando de maíz y torta de soya, pero este año hemos tenido retos, por ejemplo, con el aceite de palma, hemos tenido retos con los fósforos inorgánicos y demás. Entonces, cuando yo empiezo a utilizar este tipo de tecnologías para aumentar la digestibilidad, cuando yo tengo un costo elevado de materia prima, eso de seguro me va a funcionar y me va a ayudar a reducir un poco los costos de producción. Que adicionalmente, pues yo, digamos, uno es consciente, ¿cierto?, de que estamos en un negocio de centavos. Yo puede que no me vaya a ahorrar los 500 pesos por tonelada, los 500 pesos por kilo o los 600 pesos por kilo, ¿cierto? Pero cuando yo pienso en 20 o 30 pesos por una cantidad grande de toneladas, pues probablemente podamos tener estas aproximaciones. Entonces, en la digestibilidad de nutrientes, nosotros vemos de que tenemos en las dietas energía, proteína, aminoácidos, fósforo, calcio,
y principalmente son de estos nutrientes de los que nosotros podemos tomar ventaja para utilizar productos que nos ayuden a mejorar la digestibilidad, ¿cierto? Aunque hay algunos reemplazos, por ejemplo, en el término de vitaminas y minerales, pero son reemplazos a nivel vegetal, ¿cierto? Tienden a ir a isocosto, muchas veces no es tan alto el margen, entonces puede que no sea una estrategia tan viable, pero en estos nutrientes principales sí tenemos una gran ventaja, ¿cierto? Por ejemplo, el uso de fitasas que nos ayudan a liberar la cantidad de fósforo disponible de la dieta. Sabemos de que las fitasas en este momento estamos tratando fitasas de sexta generación, unos mecanismos completamente diferentes a los que se planteaban anteriormente, mejores resistencias térmicas en los productos peletizados, mayores digestibilidad o mayor liberación de fósforo, ¿cierto? Que va a depender de la cantidad de FTUs que yo le pongo a mi dieta, porque pueden ser con niveles normales, son superdosis en el caso del pollo de engorde y de las aves de postura, ¿cierto? Puede utilizar, por ejemplo, carbohidratos como las betamananasas, silanasas, amilasas, todo este tipo de enzimas que me ayudan a contribuir a la liberación de energía. Y cuando nosotros sabemos de que tenemos unos altos costos de la energía proveniente del maíz, pues probablemente este uso de enzimas nos ayude al aporte total de la dieta. Las proteasas que nos ayudan en degradación de complejos de proteína y disponibilidad de aminoácidos, ¿cierto? O las lipasas, se pueden utilizar, por ejemplo, lipasas o adicionalmente también emulsificantes que están diseñados para la liberación también de energía a partir de los ácidos grasos de las grasas de las dietas. ¿Sí? Se pueden utilizar tecnologías, por ejemplo, para mejorar la integridad intestinal, que esto, más que apuntar a la digestibilidad de nutrientes, nos ayuda es a conservar mejor el intestino, ¿cierto? Y a conservar mejor el intestino, sé que las aves van a ser capaces de absorber más estos nutrientes que están costosos, ¿cierto? Por ejemplo, los probióticos, prebióticos, aceites esenciales, ácidos orgánicos, ácidos butíricos. Digamos que en general todos estos productos pueden funcionar, pero hay que tener precaución y ya los vamos a ver en unos aspectos. Los promotores de crecimiento, ¿cierto? Los promotores de crecimiento hay que utilizarlos en este momento, no tenemos todavía legislaciones que nos prohíban el uso, ¿cierto? Desde diferentes aspectos de la industria se está trabajando en el desarrollo de productos libres de antibióticos, ¿cierto? Pero estamos intentando buscar ese beneficio técnico-económico de utilizar un producto libre de antibióticos versus que no. Pero entonces, mientras nosotros utilicemos promotores de crecimiento, es importante establecer, por ejemplo, programas de rotación que nos ayuden de que los diferentes promotores, primero, no generemos resistencia y segundo, que ese promotor esté variando durante el tiempo para que tenga el efecto deseado en el intestino de las aves. Los programas anticoccidiales, igualmente hacer programas de rotación con los productos ionóforos, químicos, se están implementando, se están en el país haciendo ensayos con vacunas. Los ajustes de las matrices de las materias primas en formulación, esto nos ayuda bastante, ¿cierto? Porque lo que les decía, la calidad de la materia prima no es la misma a través del tiempo, ¿cierto? Porque vimos que en Estados Unidos pueden presentarse problemas con las cosechas, con las humedades, con los tiempos de secado y demás. Pero esos ajustes en los niveles nutricionales pues nos ayudan a que lo que realmente nosotros estamos formulando es lo que realmente le estamos entregando a nuestros animales en el campo, programas de monitoreo de salud intestinal y formas de alimento y tamaños de partícula que nos ayudan en el caso de las aves al desarrollo de la molleja y una mejor salud intestinal. Aquí, para finalizar, digamos que hay unos aspectos que yo quisiera considerar en el uso de estas tecnologías, ¿cierto? Que muchas veces no somos tan atentos a esto, y es que hay que ser precavido con la liberación de las enzimas. Recordemos que las enzimas, llámese fitasa, carbohidrasa, proteasa, la que sea, ¿cierto? Son enzimas y como enzimas tienen un funcionamiento que van a ser sustrato dependientes. Entonces, por ejemplo, si yo analizo una dieta de pollo de engorde convencional que en un preiniciador de pollos podría estar alrededor de 0.26, 0.27, entre 0.25 y 0.27 de fósforo fítico, ¿cierto? Y yo busco que mi enzima vaya y libere 0.30, pues eso no va a ser posible porque no voy a tener la cantidad de sustrato necesario para que la enzima trabaje. Entonces ahí me voy a estar mintiendo yo mismo, ¿cierto? Probablemente le estoy presentando una solución económica al sistema, pero ese error que yo estoy cometiendo allí, lo voy a ver reflejado en mis animales en el campo.
Las enzimas por separado pueden también tener matrices de energía. Ahora ustedes hablan, por ejemplo, con los consultores técnicos de las diferentes empresas o proveedores de estos productos, ¿cierto? Y ellos nos dicen, vea, por este o este mecanismo, una fitasa puede tener liberación de energía, una proteasa puede tener liberación de energía. Incluso estamos hablando hoy de que probióticos y prebióticos tienen liberación de energía, ¿cierto? Pero hay que ser precavido y establecer un máximo de liberación combinado entre todas las tecnologías que yo estoy utilizando. ¿Cierto? Cuando yo hablo, por ejemplo, con colegas a nivel global del tema de liberación de energías desde las diferentes tecnologías, si yo le digo, si a mí me dicen, por ejemplo, la fitasa tiene 50 y la proteasa 50 kilocalorías y la carbohidrasa 100 kilocalorías y le meto doble carbohidrasa a otras 50, pues eso me dan a mí 250 kilocalorías. Hay una frase muy jocosa que yo siempre hablo con los proveedores y es, pues, pues si eso nos libera en conjunto, pues tanta energía, pues saquémosle el maíz, porque para qué tanto, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta, cuando yo hablo con colegas, ellos nos dicen, nosotros estamos trabajando más o menos en aspectos de liberación entre 90 y 150 kilocalorías en un global. En las diferentes empresas se ajustan más o menos a lo que están viendo a lo que están viendo en campo, porque esto realmente el pollo o la gallina es la que realmente le da a uno la respuesta. Pero entonces tener en cuenta eso, establecer un límite máximo para no volver a este mismo punto anterior, que es no tener suficiente sustrato para la liberación de todos los nutrientes. Y ser crítico, ser bastante crítico con la información técnica de los aditivos. Como les digo, todos estos aditivos pueden funcionar, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que validar el uso de estos aditivos que estamos utilizando, el retorno sobre la inversión y que no todos los aditivos tienen una matriz nutricional. Lo que les decía, por ejemplo, hay productos que nos presentan y nos dicen, venga, este probiótico tiene una matriz de energía para que, y eso se hace principalmente para que se pague dentro de la dieta, ¿cierto? Pero cuando yo lo veo en el campo resulta que estoy teniendo una afectación en el desempeño. Entonces, no todos los aditivos tienen una matriz nutricional y no todos se desempeñan de la misma manera y en todos los entornos. Entonces, vemos unos estudios grandiosos que se han hecho con estos productos, ¿cierto? Y estos productos, si bien bajo unas condiciones estándar y controladas, sabemos que tienen un efecto positivo sobre los animales, probablemente los retos que yo estoy viviendo dentro de mi producción, dentro de mi granja, no son los mismos y no voy a conseguir el efecto deseado. Entonces hay que ser muy precavido con esto. Como conclusiones finales, quiero decir de que la industria avícola está continuamente en riesgo, pero pues realmente depende de nosotros tomar las medidas preventivas, como ya las hemos visto desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista nutricional. Nosotros no somos capaces de controlar variables económicas, políticas, sociales, ambientales que les acabo de mostrar, pero sí podemos administrar los riesgos y tomar decisiones estratégicas para que sean para nuestras compañías, ¿cierto? Y siempre habrán desarrollos nuevos para la industria de alimentos balanceados y para la nutrición y para las materias primas, ¿cierto? Pero siempre se debe validar y ajustar a las condiciones propias que se puede tener. Lo último que quiero mostrarles es de que esta gran conclusión es de que debemos seguirle apostando al campo colombiano, seguir trabajando por él, que allí tenemos un gran potencial económico. Muchas gracias.